desde Rosario. Transmite Radio 10. Hacemos radio. Estamos en la semana de mayo, semana que ocurrieron los primeros hechos que 6 años después, 6 años más tarde, en 1816, desembocarían en nuestra independencia. No hace mucho estuve en el Cabildo de Buenos Aires, de visita. Lo hice como una manera de recordar, ¿viste? De tener un poco más presente nuestra historia. Había estado con la escuela, me puse a hacer cuentas así, en un viaje que hicimos con la escuela cuando estábamos en segundo año. Fue en 1995. Lo que pasó fue algo que me acuerdo y me río. Fuimos al Cabildo, pero en un momento teníamos que ir de visita al Congreso y teníamos el horario. Entonces estábamos en la plaza haciendo tiempo para el Congreso. ¿Y quién estaba? Año 1995 en la plaza que nos distrajo. Estaban Pablo y Pachu. Estaban haciendo, no sé si se acuerdan de esos desfiles que alguien entrevistaba en primera cámara y ellos atrás, generalmente era una viejita, y ellos atrás desfilaban. No me acuerdo bien, nos quedamos viéndolos hasta que los profes nos empujaron, muchachos, al Congreso. ¿Qué teníamos que conocer? Por supuesto, donde se toman al día de hoy las decisiones de nuestra joven democracia. Bueno, y volviendo al Cabildo, que también fui en el año 1995, no me acuerdo haber vuelto a ese lugar, sino hace 3 años atrás, estuve en el 2014. Capaz que fui, no sé, entre el 95 y el 2014, pero no me acuerdo, me parece que no. Y me pasaron varias cosas esta última vez, tuve varias sensaciones. Primero, lo vi el Cabildo chiquito, indefenso, entre tantos edificios imponentes a su alrededor, salvo el edificio que tiene ahí al lado, que también es colonial, en la esquina de las Luces, donde funcionó el Colegio Nacional. El resto no tiene mucho que ver con esas construcciones hispánicas. El Cabildo se hizo en 1580. O sea, que en 1810 ya el Cabildo era viejo, era de 1580. Bueno, en la Plaza 25 de Mayo, cuando yo llegué, para empezar, en el medio de la plaza, pero más del lado del Cabildo, había una manifestación. No me acuerdo de qué, era una manifestación chiquita, pero ruidosa. Bombas de estruendo, bengalas. El Cabildo, imagínate, no estaba acustizado y tenía las puertas y ventanas abiertas, así que imagínate el ruido. Me atiende un muchacho joven en la entrada y lo primero que hago es quejarme con él. Le digo, ¿pero cómo podés trabajar con este lío afuera? Y me dice, no muy animado, me dice, esto es así todos los días, estoy acostumbrado. Pago mi entrada, empiezo el recorrido. En eso, en la planta alta, me encuentro con un grupo de alumnos chiquitos que estaba con una guía mujer, que supongo que era una de las guías del Cabildo, y me puse a escuchar lo que les contaba y lo que les enseñaba a los chicos de 10, 12 años. Y ahí me sentí la persona más ignorante del mundo, me agarró la conciencia patriótica, me cagó a trompadas. Entré en duda, digamos. No sabía si lo que la mujer contaba, en algún momento lo estudié, lo leí, lo escuché o algo, pero para mí sonaba como la primera vez que conocía los hechos. Es más, la mujer le hacía preguntas a los niños y yo no las podía responder. Terrible. Me parecía que estaba en el Cabildo de Japón aprendiendo historia japonesa con una guía de habla hispana para turistas. Fue horrible. Sentí que fallaba como argentina. Entonces, bueno, hoy, cuando me disponía esta mañana a armar la editorial, pensé que capaz a vos te pasa lo mismo, qué sé yo, y no nos damos cuenta. En el vaivén de la vida, no me quiero justificar, pero el tiempo pasa, nos vamos olvidando de lo que aprendimos en la escuela o lo que leemos en algún libro, y a mí me pasa todo el tiempo. Entonces me pareció buena idea contarte un poco, refrescar los hechos de esta semana de mayo, la previa del 25 de mayo, ¿no? Ya que mañana celebramos un nuevo aniversario. El Cabildo, que hoy es muy, muy, muy chiquito de Buenos Aires, también es chiquito en Tucumán, eran mucho más grandes, no sé por qué quedaron tan reducidos, la verdad. Bueno, esos cabildos eran, desde la llegada de los primeros españoles a estas tierras, las entidades de gobierno. Todos los cabildos contaban con distintos tipos de funcionarios que mantenían regularmente reuniones en las que se decidía sobre las más diversas medidas de gobierno. Esas reuniones habituales eran cerradas, se llamaban cerradas porque participaban solamente los funcionarios que integraban el cuerpo, sin público. Pero cuando el cabildo tenía que tratar un asunto importante para la ciudad, se consideraba que se tenía que dar intervención al vecindario, a los vecinos de la ciudad, entonces invitaba a participar de lo que se llamó o se llamaba un cabildo abierto. Dicho esto, vamos a los hechos históricos de entonces que nos remontan a España. Pero también leí por ahí que Argentina tiene una deuda con Napoleón Bonaparte.
¿Por qué? Mira, resumidamente, en 1808, el Imperio francés, a cargo de Napoleón Bonaparte, decidió que para vencer a Inglaterra tenía que bloquear su comercio. Los portugueses se negaron a esto, entonces Napoleón decide invadir Portugal. Para esto debía movilizar tropas a través de España y consiguió el permiso de los españoles para hacerlo. Sin embargo, Napoleón decidió, ya que estaba, convertir a España en parte de su imperio. Consiguió que en Bayona el rey Carlos IV de España abdicara en favor de su hijo Fernando VII. La historia no termina acá, porque Fernando VII fue informado que la abdicación de su padre era nula, porque el pueblo se la revela. Por lo tanto, se le ofreció incluso un castillo a cambio de que acepte este hecho. Por su parte, Carlos IV le entrega a Napoleón sus derechos, también a cambio de una fortuna. Napoleón nombra a su hermano mayor, José, como rey de España, por lo que la posición de Fernando VII quedó en el aire y fue apresado y enviado a la cárcel. Dicen que no tuvo un régimen muy estricto en la cárcel, dicen que en general la relación de Napoleón y Fernando VII fue buena, quizás por la resignación de los hechos o qué sé yo, para aprovechar la riqueza que había obtenido Napoleón tras décadas de guerra. El tema es que el derrumbe del régimen español era total, inocultable, no tenía base popular. Entonces, en mayo de 1810, ante la gravedad de la situación, es decir, el cautiverio del rey, que era el que nos gobernaba, no había gobierno central en España, entonces el Cabildo de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata y lugar de residencia de la máxima autoridad de colonia de entonces, que era el virrey Cisneros, decidió llamar a un cabildo abierto. Pero no fue mucha gente. A pesar de lo que pueda suponerse, hubo cierto desinterés por concurrir a esta reunión extraordinaria. ¿Por qué? Porque invitaron a 600 vecinos y, no sé, asistieron o al menos votaron 251. En el interior del edificio del Cabildo, ese 22 de mayo, la discusión se centró en establecer si, habiendo desaparecido el gobierno español residente en la península, también había cesado la autoridad acá, en Argentina, del virrey Cisneros. Juan José Castelli, en ese entonces, recordó una vieja teoría, digo vieja en ese entonces porque era de 2 siglos antes de 1810, de Francisco Suárez acerca del origen del poder político. Y esta teoría de Francisco Suárez, que Juan José Castelli recuerda, dice que ni el pueblo español ni sus doctrinarios admitieron nunca que el poder lo discierne directamente Dios al soberano, ni que el único papel a jugar por el pueblo es obedecerlo al soberano ciegamente. Y que fue de la cultura política del pueblo español que si el rey era porque la comunidad así lo quería, porque la comunidad lo consentía. Y también Castelli afirmó que el Cabildo de Buenos Aires era un ente municipal, pero que no tenía jurisdicción sobre todo el virreinato. En consecuencia, si el poder estaba en el pueblo, tenía que conocerse la opinión del resto de los pueblos del interior, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a quienes debía invitarse a mandar diputados a Buenos Aires y debatir. Juan José Paso le dijo que a Castelli que esto estaba muy bien, pero que llevaría meses y que provisoriamente debía ser Buenos Aires, en la urgencia que se estaba viviendo, el que asumiera el gobierno a través de una junta provisoria. Sus palabras fueron cerradas con una gran ovación por los presentes, incluso por la gente congregada en la plaza. Ese 22 de mayo hacía mucho frío y la reunión fue en la galería externa del Cabildo que daba a la plaza. Por eso hay que tener en cuenta, imagínate, que la votación terminó alrededor de las 12 de la noche, que con este frío algunos se fueron a casa, se fueron antes de votar. Los resultados fueron 161 votos a favor de la destitución del virrey y porque el Cabildo elija una junta de gobierno. Esto era lo mayoritario, votos mayoritarios, destituir el virrey y que el Cabildo elija una junta de gobierno. 54 votos para que el virrey continúe en ejercicio y 21 personas que estaban invitadas y registradas se fueron sin votar. Pero todavía no estaba dicha la última palabra. Hay que esperar 3 días más hasta el 25 de mayo. ¿Qué pasó en esos días después de este acuerdo? Bueno, el Cabildo, básicamente, si bien tuvo invitados y se hizo un Cabildo abierto, no tuvo en cuenta el grueso del pueblo argentino. Esto fue el 22 de mayo, el Cabildo abierto. El 23 de mayo, al día después, el Cabildo se tenía que abocar a la realización del mandato que se decidió en asamblea. Pese a que Cisneros había recibido una dura derrota, los hombres del Cabildo, sea por adhesión a Cisneros o por procurar que el cambio fuera lo menos definido posible o por evitar la conducción de que la Junta recaiga en algún criollo, resuelven que la presidencia de la Junta sea ejercida por Cisneros.
O sea, el virrey no era más virrey, pero sí presidente de la Junta y seguimos en la misma, nada cambiaba mucho. Esta solución conservadora que mantenía Cisneros al frente del gobierno lo que buscaba por ahí también era evitar la oposición del interior a las resoluciones de Buenos Aires. Esta nueva Junta toma juramento el 24 de mayo, es decir, un día como hoy, por la tarde, a las 4 de la tarde fue la toma de juramento. Y todo se suponía que el 25, un día después, las cosas iban a volver a ser más o menos como antes. La casa estaría en orden, como dijo Alfonsín, pero claro que no lo estaba. El 24 de mayo, después de que la Junta tome juramento, se ordena que a la noche se iluminen los principales edificios públicos de Buenos Aires en señal del festejo por el nuevo gobierno. Pero como les dije antes, los miembros del Cabildo no escucharon al pueblo y gran cantidad de gente se congregaba en distintos puntos de la ciudad del 24 para manifestar su descontento con la continuidad del virrey, que era quien estaba al mando de las tropas. El pueblo no lo quería más. El pueblo quería soberanía sobre sus tropas y milicias y soberanía política y económica también. El regimiento de patricios, que estaba a pocas cuadras del Cabildo, hizo tal alboroto esa noche que un señor en un escrito dice: una especie de conmoción y gritería proveniente del cuartel de patricios no permitió que pudiera dormir esa noche. El propio Cisneros dijo después que en el cuartel de patricios gritaban descaradamente algunos oficiales y paisanos, y esto era lo que llamaban pueblo, dice Cisneros, por supuesto de manera despectiva. Este griterío del 24 de mayo por la noche no era otra cosa que el pueblo formado por lo que entonces se llamaba despectivamente orilleros, es decir, la población de los barrios y quintas más alejados del centro de la ciudad de Buenos Aires formaban el grueso de la milicia patriótica que había defendido a la ciudad de los ingleses y que ahora reclamaba su derecho a ser el nervio y la fuerza de la historia argentina, como dijo José María Rosa. Ante el nuevo giro que habían tomado los acontecimientos esa misma noche, se reunió la Junta presidida por Cisneros y en su único acto de gobierno decidió presentar su renuncia y la de todos sus miembros a consideración del Cabildo. Mientras tanto, French y Beruti quitaban a la gente y tomaban la iniciativa de proponer los nombres de los integrantes para la nueva Junta. Ellos fueron los que proponían hasta presidente y comandante de armas a Cornelio Saavedra, a Castelli, Belgrano, Ascuénaga, Domingo Mateu, Manuel Alberti, Juan Larrea, Mariano Moreno, Juan José Paso. Bueno, ellos eran los que proponían los nuevos nombres. Y el 25 de mayo, básicamente, fue un día que amaneció lloviznando, como esta misma mañana, miren. A las 8 de la mañana se reunió el Cabildo para analizar los nuevos sucesos. La primera reacción de sus miembros a esa hora del día y con la plaza totalmente vacía de gente tan temprano fue rechazar la renuncia de la Junta y ratificar a todos sus miembros en la idea de que el descontento al que aludía la Junta en su renuncia no involucre a mucha gente. Conforme pasaron las horas y ante el rumor que empieza a correr de que el Cabildo iba a ratificar la autoridad del ex virrey, muchas personas comienzan a reunirse enfrente al ayuntamiento y piden la renuncia de Cisneros. Según las actas del órgano municipal, dicen que incluso una gran multitud de gentes irrumpió la sala capitular donde estaban reunidos los funcionarios, dispuestos a no ceder en su reclamo y expresando a gritos de que querían saber de qué se trataba. Frase famosa desde entonces, que significaba básicamente que el pueblo le demandaba transparencia de los actos a sus gobernantes como lo hacemos hoy. A media mañana de ese 25 de mayo, por pedido del síndico del Cabildo, Julián de Leiva, se hacen presentes los jefes de las milicias populares en la sala capitular del Cabildo para informar la situación de la ciudad. Prácticamente por unanimidad informan que había gran inquietud en las tropas y que no estaban estas dispuestas a tolerar la continuidad de Cisneros al frente del gobierno. Según las actas del Cabildo, mientras esta reunión se llevaba a cabo, gran cantidad de gente empezó a ocupar los corredores, las galerías del Cabildo, la plaza, al grito del pueblo quiere saber de qué se trata. Con el objetivo de calmar los ánimos, el síndico Leiva pidió a las personas congregadas en torno al Cabildo que pusieran por escrito sus demandas, o sea que eleven un petitorio, cosa que los revolucionarios cumplieron al poco tiempo, con un escrito que contaba con aproximadamente 700 firmas. 700 firmas.
El Cabildo, ante tanta presión, finalmente acepta la renuncia de Cisneros y sus vocales, proclamó una nueva junta de gobierno, la mencionada por el Petitorio Popular. En definitiva, era el mismo procedimiento que adoptaban las juntas españolas, pero con la diferencia de que los patriotas porteños se rebelaban contra el Supremo Consejo de la Regencia. Se reconocía de esta manera que el origen de la soberanía residía en el pueblo, y esto no es joda, hablando de 1810, y que la Junta gobernaría en nombre de Fernando VII, reclamando obediencia de las intendencias y autoridades del antiguo virreinato y exigiéndoles juramentos de lealtad. Entre el repique de campanas, salvas de artillería, los integrantes de la Junta de Mayo pasaron a hacerse cargo de sus puestos, ya siendo las 8 de la noche del 25 de mayo de 1810. Me parece que esta es una buena manera de empezar este 24 de mayo, recordando un poco nuestra historia, de dónde venimos. Llovizna en Rosario, comenzamos. Natalia Petinari en Radio 10 Rosario. Presente perfecto. Hasta las 12.